Este fin de semana fue fin de semana de protestas en varias ciudades del país para reprobar algunas políticas del gobierno federal. En Ciudad de México marcharon de la Columna de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México. La mayor petición fue recuperar la paz en el país, ponerle un freno a la violencia y que las autoridades enfrenten a los delincuentes. Cuando la marcha llegaba al Zócalo de Ciudad de México, pues algunos invitados que siempre van a las marchas sin invitación intentaron derribar algunas vallas del Zócalo de Ciudad de México que protegían sobre todo a Palacio Nacional. Esto derivó en que la policía agarrara parejo, detuviera gente que ni la debía ni la temía, los metieran al tambo y la represión a todo lo que dio durante el fin de semana. Después de ahí, la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la movilización. Las figuras más importantes de Morena también, inclusive lo hicieron los coordinadores parlamentarios, como Adán Augusto López, el líder de los morenistas en el Senado. Inicia la convocatoria de esta marcha el 13 de septiembre de este año en Morelia, Michoacán. Ahí se dio ese día un compromiso, se llevó un taller de capacitación de una asociación civil que se llama Creemos México. Desde ahí empezaron a incubar la convocatoria, empezaron a reclutar a un grupo de jóvenes de los cuales ya han trascendido los nombres. Entre ellos está un joven Carlos Bello, otra señorita de apellido Villicaña que la hizo de anfitrión ahí en Morelia. Y Adán Augusto López lanzó acusaciones con Jimena Villicaña, que es una de las mujeres que marchó en esta movilización. ¿Cómo estás, querida Jimena? Qué gusto verte. Irving, muy contenta, gracias por el espacio, muy importante que nos dejes alzar la voz. Claro, a ver, Adán Augusto López te dio con todo, que tienes un campo de entrenamiento. A ver, cuéntanos, ¿tienes o no tienes? Soy fundadora de Creemos México. El senador Adán Augusto López, en un intento desesperado por desviar la atención de las múltiples acusaciones que versan sobre él, decide irse con toda la fuerza del Estado a acusarnos a jóvenes que estamos reunidos y organizados. Creemos México es un espacio de formación política de jóvenes que se reúnen porque aspiran a que pueden vivir en un mejor país y a que además pueden crearlo. Entonces, rechazamos categóricamente cualquier acusación en contra del Campamento Creemos México, que todas sus actividades han sido públicas, transparentes. No es un espacio de conspiración, como insinuó el senador, es un espacio de formación de jóvenes que anhelan vivir en un mejor país. Claro, a ver, ¿ustedes cuáles son las banderas que defienden? Libertad, democracia, pero sobre todo poder transitar y existir en un país con una inseguridad palpable. El 15 de noviembre se vio una de las más grandes movilizaciones que ha visto este país y lo fue porque la situación del país es insoportable. Irving, más de 60 personas son asesinadas todos los días y una de cada 4 personas de esos asesinatos corresponden a jóvenes. Más de 80 personas desaparecen al día y más de la mitad corresponden a jóvenes. Esos son los móviles que nos llevan a organizarnos, a salir a protestar, y evidentemente eso no se puede conspirar en un campamento político. Es la situación real que se palpa en el país y que tienen responsabilidad quienes están en el gobierno. Claro, a ver, entonces, ¿cuántos chavos marcharon contigo en este contingente de Creemos México? Éramos alrededor de 42 chavos, todos asistimos como marchantes, no como convocantes. Por eso exigimos una disculpa pública al senador, a quienes lo acompañaban, al diputado coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, una disculpa pública con Creemos México por la calumnia, una disculpa pública con la generación Z, los verdaderos convocantes, y una disculpa pública con todo el pueblo de México, porque la situación que se vive en el país es verdaderamente desastrosa y deberían de estar atendiendo la inseguridad más allá de investigando jóvenes y repartiendo culpas. A ver, ustedes se reúnen ¿y qué discuten? Para que le quede claro a Adán. Hicimos un campamento de formación política, es nuestra segunda edición. De hecho, ya habíamos tenido una primera edición en donde asistieron ex candidatos presidenciales como José Antonio Meade. En esta segunda ocasión también tuvimos a un ex candidato presidencial. También asistieron diputados locales y federales del PAN, del PRI, de MC. Evidentemente nos reconocemos como un grupo de jóvenes de oposición que no estamos de acuerdo con lo que sucede actualmente en el país, evidentemente con las decisiones que se toman desde el gobierno, y nos encontramos con consultores, expertos que nos asesoran en política, en
construcción de imagen, de diálogo, como cualquier escuela de cuadros, nada más que es una escuela de cuadros ciudadana, evidentemente con una simpatía, pues, contra todo aquello que haga frente al régimen que tenemos enfrente. Claro, a ver, ustedes prácticamente, Jimena, a ver, dime algo. Le están pidiendo una disculpa pública a Adán Augusto López. ¿Lo que ustedes vieron fue represión? ¿Vieron ustedes represión el sábado? ¿O cómo califican la conclusión de esta marcha? Sin duda absoluta fue una represión total, inmensa, que además nos sorprende porque Claudia Sheinbaum, siendo jefa de gobierno, siempre reprimió, abrió carpetas de investigación contra feministas, encapsuló, gaseó a mujeres marchantes. No sorprende que una jefa de gobierno represora se convierta en una presidenta de la República represora. Vivimos represión, pero lo más indignante, Irving, es que el senador tendría que estar respondiéndole al pueblo de México sobre las acusaciones que versan sobre él y no tratando de desviar la atención, yéndose contra jóvenes que lo único que tienen como anhelo es poder vivir en un mejor país. Claro, entonces, si tuvieras de frente a Adán Augusto López, ¿qué le dirías? Primero, exigirle la disculpa pública, exigirle un derecho de réplica en las mismas condiciones, porque lo hicieron desde el Senado de la República, con todo el poder que eso implica. Y tercero, pues hacerlo responsable de cualquier cosa que nos llegue a pasar a los fundadores, pero también a los integrantes, a los jóvenes que han asistido a nuestros 2 campamentos y que siguen asistiendo a las actividades que promovemos abiertamente desde Creemos México. Cualquier cosa que nos llegue a suceder como fundadores o como integrantes de Creemos México, lo hacemos responsable a él, pero también a Ricardo Monreal, a Arturo Ávila, a la senadora Cintia López Castro, que lo acompañaron en este comunicado. ¿No les da miedo meterse con el poder y meterse con Morena? Por supuesto que nos da miedo, pero nos han arrebatado tanto, Irving, que decidimos dejar de vivir en silencio simplemente porque entendimos que hay demasiado en juego. Claro, te aprecio mucho, Jimena. Gracias, Irving. Ahí está, es Jimena Villicaña. Vamos a revisar prácticamente qué fue lo que vimos, las demandas que escuchamos. La verdad es que hice esta cobertura de esta marcha con mi equipo comandado por Jorge Flores, por Marco Cadena. La verdad es que nos aventamos todo el camino del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México, y esto es parte de los testimonios que recogimos. Aquí estamos los jóvenes que nos interesa la seguridad que nos han robado aquí en el país. Estamos defendiendo la democracia y también las leyes que nos han robado para todos los mexicanos. Dime. ¿Qué es lo que más te preocupa? La seguridad en el país y el futuro para todos los niños y jóvenes. Luchamos por todas las personas que están desaparecidas, por las mujeres que sufren acoso, que en verdad sufren acoso, no que simulan un acoso. Carlos Moris también estuvo en esta movilización. ¿Cómo estás, Carlos? Irving, muy contento de estar contigo y con tu auditorio. Gracias por la oportunidad. Te vi caminando y también te vi acusado por Adán Augusto López. ¿Qué responderle? Responderle que en lugar de estar acusando jóvenes, debería de estar respondiendo sus presuntos vínculos con la barredora, con el huachicol fiscal. Qué fácil es atacar a los jóvenes cuando él tiene pendiente muchas cosas con la justicia. Qué fácil es atacar a los jóvenes cuando claramente íbamos a salir. Si todos los días matan a 4 de cada 10 homicidios, son de jóvenes. 6 de cada 10 desaparecidos son de jóvenes. ¿Cómo no vamos a estar cansados si mientras el gobierno está atacando, reprimiendo, acusando jóvenes desde el poder, nosotros tenemos que salir y tenemos que manifestarnos? Pero para él es muy cómodo desde su silla de la impunidad, en lugar de aclarar el tema de la barredora y el tema del huachicol fiscal, atacar a la juventud mexicana. Claro, oye Carlos, a ver, quien dice esto, básicamente estaba yo revisando la conferencia, es Adán Augusto López, que como tú bien lo dices, pues la verdad, Adán Augusto López es un político cuestionado porque tuvo un narcosecretario de seguridad, que es Hernán Bermúdez Requena, que ahora anda encarcelado enfrentando un proceso judicial, pero que hay que decirlo, más allá de que fuera su titular de seguridad, es una persona muy cercana al propio Adán Augusto López. La pregunta que yo tengo es, pues ¿no les da miedo? Mira, primero explicarle a tu auditorio quién es Adán Augusto y por qué esa cercanía personal con Hernán Bermúdez Requena. Claramente no había vínculos con el crimen organizado. Ellos crearon una célula delictiva en Tabasco. Ellos eran los líderes de una célula delictiva en Tabasco. Eso es uno. Y dos, imagínate si no nos va a dar miedo que un presunto líder de un cártel nos señale desde el Senado de la República. Esa es la gravedad. Claro, o sea, está complicado. Claramente nos va a dar miedo como jóvenes que un presunto líder de un cártel, que además es senador de la República por Morena, nos señale públicamente. Y por eso hemos dicho que lo que llegue a sucedernos a los fundadores de Creemos y a los integrantes de Creemos México va a ser responsabilidad de Cintia López Castro, de Ricardo Monreal,
de Adán Augusto y claramente de todas las células delictivas de las que ellos son responsables. Claro, ahora, los acusaban de que tenían que un campamento, que no sé qué cosa. A ver, cuéntanos qué hay ahí. Mira, O sea, fue una reunión, ya no lo decía Jimena, a ver, es una reunión, 42 personas, ¿y qué pasó? ¿Qué hicieron o qué? fue una reunión de más de 200 jóvenes Ok. en Morelia. Fueron más de 200 jóvenes, Sí. marcharon 42. 42. Nada más para que quede claro. Nada más para que quede claro, porque en el campamento fueron 200 y esta vez marcharon 42 porque son de los 32 estados de la República. Y cada Ok. quien se manifestó en su estado, muchos vinieron para acá, entonces aquí éramos 42. Claro. Lo que nos queda muy claro es que este campamento es un campamento de formación política y liderazgo. En ningún punto, y si vemos la cronología, la marcha del 15 de noviembre no fue 2 meses antes cuando se planeó. Fue unos días antes y es una falta de respeto para la generación Z que quieran echarnos la culpa a nosotros, culparnos a nosotros, cuando nosotros fuimos como marchantes y en ningún momento convocamos. Además de que esto es una escuela de formación política y hoy es un hartazgo de las y los jóvenes de todo el país, que no solamente son opositores, también y muy seguramente los jóvenes ya están cansados, los mismos que votaron por Morena en el 2024. Claro, ¿cuál es el balance de la marcha? ¿Qué fue lo que viste tú del Ángel acá? Yo lo que vi del Ángel para Del el Ángel Zócalo, al Zócalo me refiero. yo lo que vi del Ángel al Zócalo fue una Claudia Sheinbaum con mucho miedo. Por primera vez unas vallas de casi 3-4 metros. Y eso quiere decir que le tiene miedo a la juventud, además de que vimos a los siervos del bienestar cruzando desde dentro de las vallas hacia afuera para hacer el grupo de choque. No había grupo de choque de los jóvenes. Por más que estemos cansados, era una marcha pacífica. Ellos, desde el inicio, las vallas golpeaban las vallas y echaban gas lacrimógeno. Le echaron gas lacrimógeno a familias, a niños, ahuyentaron gente. Eso quiere decir que son un gobierno represor y les duele mucho que se les diga lo que son, un narcoestado. Oye, ¿los provocadores de Morena son siervos del bienestar? A ver, vamos a detenernos ahí, porfa. Hay imágenes. A ver, No. ¿qué es lo que has visto y qué es lo que tienen ustedes documentado? Tenemos documentado y hay imágenes ya en las redes sociales en donde hay gente encapuchada que brinca desde atrás de las vallas hacia la marcha y ellos son los que empiezan a romper la manifestación. Fue una marcha completamente pacífica en donde estos siervos del bienestar brincan hacia la marcha y empiezan a romper las vallas y a tirarlas, en donde los policías atacan a muchos manifestantes que pacíficamente estaban exigiendo que se detuviera este narcoestado. Ojo, hay una imagen de un señor con una bandera, donde lo único que está haciendo es ondeando la bandera y llegan los policías a reprimirlo. Y además dicen que no hubo jóvenes y los 20 detenidos son jóvenes, son incongruentes y nos queda claro que son represores, son un narcoestado. ¿Se le pasó la raya a la presidenta? Es que es el estilo claudista. Es lo que hemos visto. Cuando era jefa de gobierno, reprimía a las feministas. Hoy como presidenta, en la primera manifestación en contra de su gobierno, lo que hace que es reprimir a los jóvenes. ¿Por qué? Porque le tiene mucho miedo a la juventud. Nunca antes había visto un movimiento donde los jóvenes dijéramos, hasta aquí, ya no se puede más. Y hoy lo que vemos es una presidenta que le tiene miedo a los jóvenes, es una presidenta que le tiene miedo a las causas justas y es una presidenta que reprime y que le duele que le digan narcopresidenta y que vivimos en un narcoestado. Claro, te aprecio mucho estos minutos, Carlos. Gracias, Irving, muy feliz de estar contigo. Bueno, pues ahí está, es lo que ha ocurrido en las últimas horas. La verdad es que sigue complicado el tema. La verdad es que los personajes de Morena se han dedicado a descalificar esta marcha, más allá de escuchar pues peticiones que son muy válidas. Una como frenar la violencia que vive México, unos más que reclamaban el abasto de medicamentos, la mejora en los servicios de salud. Incluso yo también vi algunos más que alcanzaban y que hablaban de la pobreza laboral, que sí se vive aquí en Ciudad de México. Yo soy Irving Pineda, siga en la señal de Fuerza Informativa Azteca y en verdad, qué gusto andar por acá.